It would be essentially alarming if either of the two circuit judges whose announced retirements created these vacancies currently pending before the Senate in Tennessee and in North Carolina were actually to follow suit. Never before has a circuit judge unretired after the presidential election. 75% is non-discretionary. We're going to have some hard decisions. We got to bring the Democrats in and talk about Social Security, Medicaid, Medicare. There's hundreds of billions of dollars to be saved, and we know how to do it. We just have to have the stomach to actually take those challenges on. But we can't just talk about our discretionary budget. That's less than 25% of our budget. We have to have some real hard discussions. Bueno, señores, al parecer ha vuelto a reaparecer Mitch McConnell. Pero en esta ocasión a realizar fuertes amenazas contra los demócratas. Quiere anunciar bloqueos y demandas judiciales por un último movimiento demócrata en la Cámara de Representantes. Hoy quiero que hablemos un poco de cómo es que Mitch McConnell se ha convertido en el maestro de las reglas judiciales, pero al parecer solo cuando le conviene. Literalmente, señores, ustedes sabían que fue capaz de bloquear jueces, acelerar a otros y hasta amenazar a quienes no jugaban a su favor. Así es, eso pasó. Y hoy voy a contarte cómo lo hizo, por qué importa y lo más importante, qué es lo que dice esto de la política actual en los Estados Unidos. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video porque te traigo lujos y detalles. Bueno, señores, para poder entender un poco más exactamente todo este historial de Mitch McConnell, deberíamos retroceder un poco al año 2016, el último año de Barack Obama como presidente. Pues prácticamente aquí es donde comienza la historia, ¿no? Pues Obama fue el que nominó a Merrick Garland para ocupar un puesto en la Corte Suprema. Y bueno, pues todos esperaban que el Senado hiciera lo que dicta la Constitución, que es evaluar y votar sobre el candidato. Pero Mitch McConnell dijo, no señor. Aquí no pasa nada hasta que haya elecciones. Su argumento en aquel momento era que el pueblo estadounidense debe decidir quién elija al próximo juez. Bueno, pues hasta aquí suena bonito, ¿cierto? Solo que en realidad estaba inventando reglas sobre la marcha. The American people may well elect a president who decides to nominate Judge Garland for Senate consideration. The next president may also nominate somebody very different. Either way, our view is this. Give the people a voice in filling this vacancy. McConnell said the next president should get to fill that seat, not Obama, not that close to a presidential election. When President Obama nominated Merrick Garland, it was 237 days before the 2016 election. We're now 46 days from this election. But Leader McConnell says tonight, quote, President Trump's nominee will receive a vote on the floor of the United States Senate. And he can say that doesn't make it true, but that's his plan. Aquí está el problema. La Constitución no dice nada sobre detener nominaciones en un año electoral. Simplemente, pues, Mitch McConnell lo inventó. Con esto, bloqueó a Obama y dejó la vacante abierta para que Trump pudiera llenarla después. ¿Manipulación? Claro que sí. Hipocresía, pues bueno, esperen porque esto recién empieza. Ahora avancemos rápido al 2020. Pues prácticamente elecciones presidenciales y adivinen, otra vacante en la Corte Suprema. Donald Trump nominó a Amy Coney Barrett. Ahora bien, ¿se acuerdan de esa regla de McConnell sobre esperar hasta después de las elecciones? Bueno, se le olvidó porque en tiempo récord el Senado confirmó a Barrett, una semana antes de las elecciones. Entonces, ¿dónde se quedó eso de que el pueblo debe decidir? Parece que esa regla solo aplica cuando el presidente es demócrata. Lo más loco de todo esto es que Mitch ni siquiera se inmutó, incluso llegó hasta a bromear llamándose a sí mismo el segador, el Green Reaper, como si estuviera recogiendo almas judiciales para su propio equipo. Señores, esto no es una película de terror, pero fácilmente podría serlo. If I'm still the majority leader of the Senate, think of me as the Grim Reaper.
Are we going to turn this into a socialist country? Don't assume it cannot happen. Think of me as the Grim Reaper. None of that stuff is going to pass. None of it. But I guarantee you, if I'm the last man standing and I'm still the majority leader, it ain't happening. I promise you, it's not happening. Ahora bien, saltemos a estos últimos años. Aquí es donde la trama se pone interesante. 2 jueces federales anunciaron que se iban a retirar. Pero pues, cuando Donald Trump prácticamente pues estaba a una de ser presidente de los Estados Unidos, bueno, presidente electo, decidieron quedarse. ¿Por qué? Porque según muchos analistas no querían que los reemplazara alguien como lo es Aileen Cannon, conocida por estas decisiones cuestionadas a favor de Trump, ¿no? Recuerden que ella es la que prácticamente hizo que Trump sea desestimado de muchos de los cargos que se le dio después de las elecciones 2020. Y bueno, pues, ¿qué es lo que hizo Mitch McConnell? Se enfureció. Dijo que esto era partidismo, muy descarado, y empezó a lanzar amenazas. Literalmente dijo esto: nunca antes en la historia un juez ha deshecho su retiro por razones políticas. Just before Thanksgiving, the Senate reached a deal on judicial nominees. Republicans would forego our available procedural roadblocks on the remaining nominations to district courts, which have the votes to be confirmed. In exchange, the Democratic leader wouldn't bring any of the remaining nominations to circuit courts to the floor because they don't have the votes to be confirmed. As a result, President Biden is getting around a dozen more district judges, and the next president will get 4 more circuits to fill. At least, I expect he will. We've already seen 2 partisan Democrat district judges, quote, unretire, end quote, after the American people voted to fire Democrats last month. But now, in just a matter of weeks, Democrats have already met that all-time record. It's hard to conclude that this is anything other than open partisanship. They roll the dice that a Democrat could replace them, and now he won't. They're changing their plans to keep a Republican from doing it. It's a brazen admission, and the incoming administration would be wise to explore all available recusal options with these judges, because it's clear now that they have a political finger on the scale. This sort of partisan behavior undermines the integrity of the judiciary. Partidismo no fue exactamente lo que él hizo con Garland Barrett. Pero señores, Mitch no se quedó ahí. Empezó a hablar de presentar demandas éticas contra estos jueces. O sea, básicamente dijo: si no juegas a mi favor, yo te ataco. Es un niño que cambia las reglas del juego a cada rato porque quiere ganar. Aquí es donde la cosa se pone muy complicada, mis amigos. Mitch McConnell hizo un acuerdo con Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado. ¿De qué se trataba? Prácticamente los republicanos permitirían que se confirmaran algunos de los jueces del distrito, pero nada de cortes de circuito hasta después de las elecciones presidenciales. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Porque esas cortes son claves para las decisiones a nivel nacional. Entonces, básicamente Mitch McConnell aseguró que los jueces más importantes quedarían como pendientes hasta que pudieran ser reemplazados bajo una administración republicana. Literalmente, señores, él dijo que está de acuerdo, que fue justo, pero claramente beneficia a republicanos a largo plazo. It would be essentially alarming if either of the 2 circuit judges whose announced retirements created these vacancies currently pending before the Senate in Tennessee and in North Carolina were actually to follow suit. Never before has a circuit judge unretired after a presidential election. It's literally unprecedented. If these circuit judges unretire because they don't like who won the election, I can only assume they will face significant ethics complaints based on Canons 2 and 5 of the Code of Conduct of U.S. Judges.
followed by serial recusal demands from the Department of Justice. And they'll have earned it. Ahora bien, ¿qué pasa con los jueces que quieren quedarse? Mitch McConnell amenaza con medidas recusal, demandas, bloqueos, cualquier cosa que pueda usar como una arma política. Literalmente, una vez más, les está diciendo, si no puedes ganarle al sistema, cámbialo, pero a tu favor. Lo más impresionante es que Mitch McConnell critica a los demócratas por hacer exactamente lo que él lleva haciendo años, que es politizar el sistema judicial. Desde bloquear a Obama hasta apurar a Barrett, pasando por este acuerdo con Schumer, es como un manual de hipocresía política, pero en acción. Aquí hay algo más. No solo está moldeando el sistema judicial para los republicanos, sino que también está dejando un legado que podría durar décadas. Los jueces que pasan por estas maniobras suelen tomar decisiones que afectan nuestras vidas, derechos civiles hasta regulaciones ambientales. Señores, Mitch McConnell, el hombre que convirtió el sistema judicial en su propio tablero de ajedrez. Aquí está la gran pregunta para ustedes. ¿Creen que está bien que los políticos tengan tanto poder sobre la justicia? ¿Qué podemos hacer para que el sistema sea realmente imparcial? Vayan dejándome sus comentarios, sus opiniones, mientras continuamos desarrollando las noticias. Bueno, señores, por un lado tenemos ahora buenas noticias para los demócratas en la Cámara de Representantes, pues oficialmente tienen una nueva victoria, mientras que el Partido Republicano se sorprende. Primero lo primero, Adam Gray, candidato demócrata, acaba de declarar victoria en el Distrito 13 de California. ¿Qué significa esto? Pues que oficialmente California le dio la vuelta a 3 distritos que antes eran republicanos. Ahora bien, para ponerlos en números, así queda el Congreso. 220 republicanos contra 215 demócratas. Ojo, ese margen ya está tambaleándose. Adam Gray dijo algo que me parece muy clave. El Valle necesita liderazgo independiente, liderazgo responsable, que siempre prioriza a las personas por encima de la política partidista. Amigos, ¿cuándo fue la última vez que escucharon algo así de un político? Yo no me acuerdo. Pasemos al drama interno, pues Mike Johnson, el líder de la Cámara, pues está en serios aprietos. Está tratando de liderar con una mayoría mínima, y para el colmo Donald Trump sigue nombrando republicanos en el gabinete, lo cual lógicamente le complica mucho más las cosas. Hablamos de un caos total. Ojo, que aquí viene hasta teorías de conspiración. ¿Será que Donald Trump está saboteando a propósito para que no lo culpen de los desastres? O sea, digo, no quiero ser paranoico, pero al parecer todo apunta a que sí. ¿Alguien más ha notado que cada vez que los republicanos abren la boca, hablan del estado profundo? Y este tema de esas cosas súper locas es literal, señores, como si vieran una película de ciencia ficción, pero muy mala, por cierto. I'd shut down the FBI Hoover building on day one and reopening the next day as a museum of the deep state. And I'd take the 7,000 employees that work in that building and send them across America to chase down criminals. Go be cops. You're cops. Go be cops. Go chase down murderers and rapists and drug dealers and violent offenders. What do you need 7,000 people there for? Same thing with DOJ. What are all these people doing here? Let's get into the deep state. Because it sounds like that's what you're talking about. Yeah. What is it? It is an apolitical entity that operates in government to service itself instead of the American people. And what I mean by that is it's leadership positions across government, whether it's DOJ, FBI, DOD, CIA, whatever, combined with underlying positions. Los demócratas están empujando muy duro en temas importantes como infraestructura, educación y empleos. Por ejemplo, miremos a Adam Gray, que literalmente lo resumió. Él afirmó que agua limpia, mejores oportunidades educativas y empleos bien pagados. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Aquí viene algo que los demócratas tienen que mejorar. Comunique mejor sus logros. ¿Sabían que las leyes de infraestructura, reducción de inflación y los beneficios para veteranos vienen de ellos? Pero nadie lo dice. Muchos ni lo saben. Ahora hablemos de lo que los republicanos están diciendo en voz alta. Y bueno, esto es lo que piensan hacer. Recortar el seguro social,
el Medicare, los beneficios de veteranos. Beneficios de veteranos. Lo peor es que lo presentan como decisiones muy difíciles. ¿Difíciles para quién? Porque los multimillonarios no los tocan ni con un pétalo de rosa. Ahí lo tienen, amigos, las palabras de Rich Cormack, republicano. Tenemos que tomar decisiones duras con el seguro social. Bueno, eso no suena nada bien para la mayoría de los veteranos y adultos mayores en Estados Unidos. The problem with the Democrats is they've never run out of things that they can give away for free, quote unquote. When you talk about $1 trillion in debt payment just on interest alone every year, we can't just talk about the military, though. And the military can do some things better. We can save some money just in the way of contract. We can be careful that we don't decrease our abilities because China is right on our heels. However, if you talk about 75% of the budget, 75% is non-discretionary. We're going to have some hard decisions. We got to bring the Democrats in and talk about Social Security, Medicaid, Medicare. There's hundreds of billions of dollars to be saved, and we know how to do it. We just have to have the stomach to actually take those challenges on. But we can't just talk about our discretionary budget. That's less than 25% of our budget. We have to have some real hard discussions. ¿Qué nos deja todo esto, amigos? Por un lado, los demócratas están avanzando en temas claves, pero necesitan gritarlo más fuerte. Por el otro lado, los republicanos parecen más interesados en recortar cosas importantes, ¿no? En vez de construir algo nuevo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué debería hacer cada partido para ganarse la confianza de la gente? ¿Creen que estos cambios van a marcar la diferencia el próximo año 2025? Déjenme sus comentarios porque quiero leerlos. Recuerden que si les gustó este video no olviden suscribirse a nuestro canal, darle un like y compartirlo con sus amigos. Recuerden que su apoyo es algo que nos ayuda mucho, pues hace posible que sigamos trayéndoles contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.